Hola amigos y seguidores de Diario La Prensa, los saluda Josué Cárcamo y hoy me encuentro con Claudia Sabla, una escritora hondureña que también empieza a emprender en otro rubro como lo es un podcast. Entonces nos hemos traído aquí a Claudia para que nos cuente un poco todo ese proceso, cómo va o cómo ha transformado eso desde la escritura y hoy a las redes sociales, prácticamente a las plataformas digitales con este podcast de salud mental. Cuéntanos un poco, buenas tardes. Mira, ¿cómo estás, Josué? Gracias por el apoyo a la prensa y también a vos que siempre me estás apoyando. Fíjate que estamos lanzando un podcast de salud mental que se llama Sin Máscaras con Claudia Sabla, que se estrena el próximo 14 de septiembre. Y como lo dice el podcast, es de salud mental, Josué. Nosotros vamos a tratar todos los temas que tengan que ver con la prevención de suicidio, por ejemplo, el autoconocimiento. Vamos a entregar todas las herramientas para que las personas puedan autoconocerse y también autogestionarse. Interesante, la verdad. Claudia, cuéntanos un poco esa transición, porque sí te conozco la etapa de escritora, pero ahora decidida a las plataformas digitales, ¿cómo surge esa necesidad de llevar la misma temática a un podcast? Fíjate de que porque miré un nicho que está necesitado de eso, entonces al verlo decidí tirar el podcast. Yo hablo mucho en las redes y siempre estoy como por las historias de Instagram y también en TikTok estoy dando información, pero eso solamente dura 1 minuto o 30 segundos. Entonces noté que las personas siempre querían que yo me extendiera, siempre quieren saber más. Hay un nicho muy grande y hay una necesidad grande en el país que tenga que ver con todo lo que es la salud mental, pero de repente la gente no encuentra dónde obtener esa información y al encontrar mis redes, la gente alimenta un poco su mente de cómo es el autoconocimiento, porque el autoconocimiento es el que nos llega a salvar a la hora que estamos en momentos de caos. Entonces se me ocurrió lanzar un podcast que sea extendido de 1 hora y podamos tratar todos los temas, por ejemplo, el tema de la vulnerabilidad, Josué, porque ahora pues la gente o todos tratamos de portar máscaras porque se nos enseñó que ser vulnerable era ser débil y no es así y mucha gente calla muchas situaciones y se ven obligados de repente al suicidio. Entonces, en este podcast nosotros estamos promoviendo, previniendo la verdad, el suicidio y estamos potenciando todo lo que es el autoconocimiento y el liderazgo. Claudia, muy interesante lo que tú hablabas en relación a los temas de las problemáticas de salud mental que sufren hoy niños, jóvenes, debido a la problemática de la pandemia del COVID-19 en el año 2020, justamente cuando se intensifica aquellas restricciones y nos llamamos al encierro. Justamente Diario La Prensa, como un medio líder en Honduras, se encuentra justamente en esa campaña de salud mental. Interesante y amarrarlo pues con tu historia o con tu proyección que quieras llegar. Obviamente la salud mental es tan necesaria hoy en Honduras que se debe abordar desde diferentes puntos. ¿Cuál es tu target, por decirlo así, en este podcast que vas a lanzar o que estás próxima a lanzar? ¿Y qué temas en específico empezarías a abordar? Ok, el target definitivamente, ¿verdad? Hombres y mujeres, personas, de 15 años en adelante que pues, le pueden entender muy bien al tema porque no estoy dirigido más que como a niños, no, sino que más que todo como adolescentes, adultos. Y los temas a tocar son como historias que te lleven a entender cómo personas pudieron salir de estados de caos, ¿verdad? Cómo pudieron salir, por ejemplo, de una depresión severa, cómo pudieron salir de una tristeza profunda, cómo pudieron resolver el tema de un corazón roto, cómo pudieron llegar a cumplir sus sueños a pesar de que todo estaba en contra de ellos. Realmente este podcast es maravilloso porque te invita
al autoconocimiento y es la herramienta más grande que vos podés tener como ser humano. Cuando vos llegas a conocerte, llegas a conocer cuáles son las emociones que te ponen triste o cuáles son las situaciones o las pláticas que te ponen triste y cuáles son también las emociones que te pueden curar en un proceso de tristeza, entonces lo podés utilizar a tu favor. Por eso, insisto, es necesario el autoconocimiento. No, definitivamente, pues estar enterado y justamente acudir a un experto es sumamente necesario para todo, porque me incluyo en este aspecto porque quizá todos necesitamos de alguien, quizá todos necesitamos asistir o escuchar por lo menos las indicaciones que debemos seguir ante estos padecimientos que a veces de forma indirecta pues sufrimos o de manera directa, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchos problemas de salud mental que aturden hoy a los jóvenes, a niños que hemos visto últimamente también y así sucesivamente a las familias y a los hogares de nuestra población hondureña. Pero Claudia, ¿por qué los hondureños deben estar pendientes de este lanzamiento? ¿O qué especial tiene este podcast? Porque la información es demasiado enriquecedora, porque estamos hablando, estos podcasts vienen desde la vulnerabilidad. Las personas, los invitados que yo tengo, hablan desde el corazón y por eso se llama Sin Máscaras con Claudia Sabla, porque las personas que van a estar ahí conmigo, vamos a estar hablando desde la verdad. No vamos a hablar cosas ficticias, no vamos a decir, por ejemplo, no se va a invitar a un público a hacer cosas que se miren imposibles, Josué, sino que hablando realmente desde cómo existe, o sea, desde la realidad de cómo salir de situaciones caóticas. La salud mental hay que cuidarla, realmente existen las enfermedades mentales. Realmente hay personas que no saben qué hacer a la hora que la oscuridad llega a su vida. Y este es un tema que hay que cuidarlo. Este es un tema que tenemos que tener red flags en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. De repente hay personas que están pasando por procesos difíciles y no se atreven a hablar porque temen a ser juzgados. Hay adolescentes, hay mujeres, hay hombres incluso que están siendo maltratados y ellos se quedan callados, no saben cómo manejar el tema, no saben cómo cuidarse y se quedan callados por lo mismo que dije anteriormente, porque se nos ha enseñado que si nos mostramos vulnerables, entonces somos débiles. Claudia, justamente invita aquí a los seguidores de Diario La Prensa a que sigan tus redes sociales o dónde va a ser el lanzamiento de este podcast para que estén pendientes sobre estos temas de salud mental. Fíjate que en mis redes, Clau Sabla, ¿verdad? Me pueden buscar en Instagram y también en Facebook y en TikTok y ahí será el lanzamiento de este podcast donde saldrá un podcast semanal hablando de todos los temas anteriores de lo que yo te indiqué en ese momento. Claudia, un mensaje que quieras compartirle a la población hondureña con respecto a este próximo lanzamiento que estás Sin Máscaras con Claudia Sabla. Yo les quiero decir de que la mente es de los tesoros más preciados que nosotros tenemos que cuidar. No subestimemos cuando vengan las tristezas, no subestimemos el no saber qué hacer. Yo les puedo asegurar que ustedes pueden tener herramientas para la autosanación y por eso es preciso que nosotros estemos en constante aprendizaje, que estemos leyendo, que estemos escuchando cosas positivas, que no se metan a las redes solamente a ver desgracias, caos y malas noticias, porque eso nos pone peor. Yo los invito a todos a que limpien sus redes y que inicien un proceso de ver, escuchar cosas que puedan ser de aprendizaje, porque eso también te ayuda mucho para tu mente y sana tu corazón, sana tu alma. Claudia, también ya un poco conociendo un poco de tu trayectoria, pues como escritora, hoy lanzas este podcast y también involucrada en un congreso donde vas a llevarle justamente expertos que tratan estos temas en salud mental en un congreso que tienes programado. Cuéntanos un poco sobre ello. Ok, te voy a contar de este espectacular congreso que se me ocurrió, lo he creado y se llama Podemos Estar Bien. Escuchen
y grábenselo en la cabeza. Podemos estar bien. Este congreso que he creado es de 5 horas por 2 días, o sea, son 10 horas de trabajo, donde les doy todas las herramientas para que puedan hacer su transformación interna desde la programación neurolingüística, que es de las herramientas más poderosas que hay para la transformación humana. Este congreso que yo he creado y que voy a hacer en varias partes del país es sin fines de lucros, es totalmente gratis y va dirigido a aquellas personas que no tengan dinero para pagar este tipo de congresos. Interesante, porque muchas personas a veces están interesadas en estos temas de salud mental y a veces tienen un costo bastante elevado, ¿verdad? Claro. Porque ya el tema de tratarse con expertos, ir a escuchar a un congreso tan específico, justamente como tú lo tienes, con temas emergentes que están aturdiendo a la población hondureña con temas de salud mental. Pues estar muy pendiente. ¿Cómo hacer ese proceso de inscripción? ¿Cómo va a ser para poder llegar? ¿Dónde lo tienes programado? Aquí en San Pedro Sula, para ya que vayan conociendo los seguidores de Diario de la Prensa y los que están pendientes y que seguro van a estar viendo en esta entrevista. Sí, fíjate que pueden entrar a mis redes para que puedan seguir las historias, porque desde ahí yo voy a estar diciendo en qué parte del país voy a estar. Primero lo vamos a hacer en San Pedro y arrancamos ahorita el 7 de septiembre, este domingo. Ya tenemos los cupos llenos, te cuento, y después nos vamos a la ciudad de Marcala, después nos vamos para Tegucigalpa a seguir con este congreso. Tenemos planeado irnos a Ceiba, pero por el momento estamos en esas 3 ciudades. Yo estaré anunciando por medio de mis redes en qué lugares va a ser y cómo deben de hacerse las inscripciones. Claudia, algo que quieras compartir y quizá tú lo veas que se ha obviado en la entrevista y que quieras compartir con los seguidores de Diario de la Prensa. Pues yo les quiero decir de que hay muchos datos de que nos indican que dentro de pocos años, mejor dicho, la gente va a estar muriendo más por enfermedades mentales que por viejitos. Entonces, este es un dato muy importante porque creo que lo vi que fue en el 2050, que vamos a estar muriendo más por enfermedades mentales que por ancianos. Ojo con esto, hay que cuidar la salud mental, es demasiado importante, no lo subestimen. Claudia, ¿qué le dirías, y ya para finalizar esta entrevista, a una persona que justamente está atravesando por un problema de salud mental y que quiere salir de esa oscuridad justamente a la claridad y tratarla con expertos? ¿Qué le dirías? Que hable, que pide ayuda, que siempre hay personas que nos pueden ayudar, siempre hay alguien, un amigo, una amiga, un familiar que estaría dispuesto a ayudarte. Uno cree en ese momento cuando está en un caos mental o emocional de que no existe nadie, pero sí hay personas que estarían dispuestas si te acercas. No le tengas miedo a la vulnerabilidad, no le tengas miedo a los procesos, no le tengas miedo a hablar sobre tus emociones, busca ayuda y estoy segura que la vas a encontrar. Bueno, ya han escuchado a la experta, a Claudia Sabla, quien es experta en salud mental, justamente tiene libros escritos, hoy un podcast y próximamente también un congreso. Invitándolos a que sigan las plataformas de Diario de la Prensa, www.laprensa.hn, en Facebook, en Instagram, Diario de la Prensa, igual en X, para que estén pendientes de estas entrevistas y justamente de temas interesantes a la población hondureña. Muchas gracias.